Bueno, elegimos este tema porque consideramos que es un tema muy controversial y sobre todo muy callado. Hoy en día es un tema que está en boca de todos y que fue encabezado por mujeres que han sido víctimas de abuso, de acoso, de hostigamiento, entre pues muchos otros abusos. Bueno, Me Too es un movimiento que inicia en el 2006 y que en este video vamos a explicar un poquito el origen, vamos a relacionarlo con algunos temas que hemos visto en clase y bueno, tenemos una tesis muy interesante que nos gustaría compartir contigo. Así que hay que empezar. Aunque pareciera que es reciente por el gran boom que ha tomado en México en estos últimos meses, en realidad Me Too empezó en el 2006. Según la reportera Yuriria Ávila, que es una reportera de Animal Político, nos menciona que en el 2006 hubo una persona que le contó a la iniciadora de todo esto, que es Burke, es la licenciada Burke de Estados Unidos, que había tenido una violación sexual. Burke no la quiso atender y la llevó con alguien, pero entonces le llegó un remordimiento y creó en el 2006, en el mismo 2006, creó una fundación para este tipo de mujeres llamada Me Too. A la fecha se sigue sosteniendo y a la fecha siguen llevando este tipo de casos. Entonces, en realidad este tema es algo que viene desde hace más de 10 años. El punto es que a lo largo de los años, muchas actrices en Estados Unidos empezaron a decir que, o productores de Hollywood, grandes productores de Hollywood con mucho poder, o sobre todo el caso famoso que todos conocemos de Kevin Spacey, fue cuando detonó por completo en Estados Unidos. Sin embargo, en México se intentó hacer lo mismo con Dulce María, por ejemplo, ese es uno de los ejemplos, y Kate del Castillo, que también dijeron que fueron o acosadas o violadas, pero nunca quisieron dar los nombres de quién. Y no es hasta principios de este año cuando se empiezan las mujeres a levantar vía Twitter, mujeres que no tenían un poder social ninguno, pues, que no fueran actrices, sino mujeres que vemos todos los días. Fue cuando se empiezan a levantar y cuando empiezan a decir quién las había violado o quién las había acosado. Y gracias a esto ya se crean los grupos famosos en Twitter que son de políticos, de periodistas, de escritores, sobre todo de músicos, que tenemos un ejemplo muy importante sobre eso. Existen dos casos en los que nos queremos enfocar para utilizarlos como ejemplos y relacionarlos con los distintos temas de estos en clase. Consideramos que estos temas son importantes por el impacto que han causado en la sociedad y porque han impulsado bastante el movimiento Me Too. El primero de los casos es el de Kevin Spacey. Es un famoso y reconocido actor de Hollywood y que fue acusado por abusar alrededor de 20 víctimas por abuso sexual. En el 2017, muy recientemente, salió a la luz por medio de un tuit de una joven que también fue abusada y que se unió a este movimiento de Me Too. Sin embargo, Kevin Spacey no ha tenido ninguna repercusión legal y sigue impune. Sin embargo, su carrera sí se ha visto afectada, pues ha sido tachado completamente en la sociedad en Hollywood. Por otra parte, tenemos a Armando Vega Gil, integrante de la famosa banda de Botellita Jerez, que fue acusado por medio del famoso tweet de Me Too en redes sociales. Hasta la fecha no se sabe ni se tiene ninguna prueba ni evidencia clara sobre si sí fue cierto o no, o solo fue un chisme. Pero la diferencia es que Armando Vega Gil tomó medidas más drásticas debido a la presión social con la que lo hostigaron en redes sociales y decidió tomar su vida y suicidarse. Queremos enfocarnos en ambos lados de la moneda y poder analizar tanto como la víctima como el victimario, y más adelante tocaremos el tema de nuevo. Bueno, tenemos un claro ejemplo de una relación a uno de nuestros temas que vimos en clase, que es el principio de doble efecto. Como bien sabemos, tenemos dos ejemplos muy sonados, que es el de Kevin Spacey y el de Armando Vega Gil, que es el cantante de Botellita de Jerez. Por ejemplo, en el caso de Kevin Spacey, una actriz lo denuncia por acoso sexual y hostigamiento también. ¿Y qué pasa? Que toda la sociedad
pues lo percibe de mala manera y hace que esta persona pierda su trabajo, pero sin embargo la sociedad tolera esta acción porque el bien que siempre se va a cuidar pues va a ser la dignidad, ¿no? El derecho de dignidad de esta persona. Pero en caso contrario tenemos el de Armando Vega Gil, que hubo una acusación en su contra por violencia sexual. ¿Y qué pasa? Que toda la sociedad pues lo señala de mala manera y hay una presión social bastante fuerte y bueno, también lo hostigaron en redes sociales, en Twitter, en Instagram, etc. ¿Y qué pasa? Que él se termina por suicidar. Entonces tenemos un claro ejemplo del principio de doble efecto y de cómo lo perciben las personas y la sociedad. Y siempre hay que poner en alto pues la dignidad, y creo que en el caso de Armando Vega Gil, sin tener pruebas, lo único que hizo la sociedad pues fue pues quitarle la vida de algún momento porque lo instigaron a hacer lo que hizo. Tomando en cuenta otro tema que lo repasamos muchísimo en clase, creo que usando la ideología de Max Weber, la ética y la convicción toma muchísima parte aquí, ¿no? Porque todas las personas relacionadas a este actuar del Me Too, pues actúan con cierto fervor que les otorga su forma de pensar en ese sentido. Actúan con una convicción de que lo que están haciendo y la forma en la que lo están haciendo es la necesaria para que haya una consecuencia. Sin embargo, creo que en ese sentido, y como ya lo vimos debido a los ejemplos de las personas que pierden su trabajo o que se suicidan, su forma de actuar no está siendo responsable en el sentido de las consecuencias que va a haber después, ya sea que si son negativas, como lo vimos en el caso del suicidio, la culpa en ese sentido, las personas organizadoras del Me Too se la dieron a las personas que juzgaron al señor Armando Vega Gil antes de que se iniciara un procedimiento correspondiente. En cambio, si se hubiera actuado conforme a una ética de responsabilidad, creo que tendría que haber más conciencia de que las personas no son el medio para un fin, en este caso las que juzgaron o las que hicieron que perdiera su trabajo una persona, sino que se tuvo que haber tomado en cuenta cuál es la medida y la forma de hacer valer esta situación que te hicieron a ti pasar, como es el hostigamiento o una violación, para que las consecuencias no sean de una forma negativa para la sociedad ni como para la persona acusada. Otro ejemplo muy importante que creo que podría pasar o que creo que puede estar sucediendo es, por ejemplo, lo que nos dijo nuestro querido profesor de su conocida o amiga que era, o que tenía relaciones sexuales con una famosa banda latina en aquel entonces, cuando ella estaba muy chica, que estaban hasta en secundaria. Podría ser que ahorita con todo este movimiento del Me Too, ella pueda denunciar y tener algún tipo de prueba, porque en realidad sí pasó, pero en su tiempo ella sí lo quiso. Entonces aquí estaríamos hablando de una doble moral, porque ella lo hizo con consentimiento y ahorita en realidad ya solamente se está diciendo que la violaron o que la hostigaron, porque en realidad por este movimiento, o sea, por lo que ha causado de fervor este movimiento. Pues dentro del movimiento Me Too lo que más se reclama son delitos como abuso sexual, acoso sexual y hostigamiento sexual. Y de acuerdo con el Código Penal del Estado de Guanajuato, el delito de abuso sexual se actualiza cuando, sin consentimiento de una persona, se ejecute en ella o le haga ejecutar un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula, mientras que el acoso sexual se actualiza cuando, por cualquier medio, se acose a una persona a pesar de oposición para que ejecute un acto de naturaleza sexual. Pero el otro delito del que yo hablaba es el del hostigamiento sexual, que representa violencia contra la mujer, pues así lo pronunció la Corte en 2017 en la primera sala, en donde en una tesis jurisprudencial establecen que el hostigamiento sexual constituye una forma de violencia contra la mujer, toda vez que el mismo conforma una conducta de tono sexual que, aun cuando no puede incluir algún contacto físico, atenta contra la libertad, la dignidad e integridad física y psicológica de las mujeres, al ser una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina, que esto es básico en esto, sobre estas mujeres, al denigrarlas y concebirlas como objetos. Entonces, esta misma definición que nos pone del hostigamiento sexual, no solo definición en el plano de la RAE, sino una concepción de lo grave que es el hostigamiento sexual y que se está invisibilizando, y que ahora las mismas mujeres tengan la fuerza para salir, teniendo este medio que es el hashtag MeToo, es el conducto por el cual les damos una voz, el cual tienen una voz que les pertenece
y que puedan ser escuchadas. Pero ahora bien, hablando ya en términos de ontología jurídica, en cuanto a los principios de la impartición de justicia de los jueces, se puede observar que la responsabilidad de estos jueces de pronunciar esta sentencia en relación al amparo se hilvana con una de las cualidades que deben adornar al juez, la sensibilidad, puesto que los jueces es probable que atendieran esta cuestión con la empatía necesaria. Creo que este es un tema en donde tenemos que profundizarlo y no solo lo tenemos que ver en términos llanos y jurídicos, sino también sentarnos a ver que esta situación, este movimiento social es por algo grave, es lo que tenemos que estar poniendo atención.